Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy de Studio 54 y hoy vamos a hacer algo que a mí me encanta, rebuscar en el pasado. Y no me refiero a mis años mozos, que también darían para un documental, sino a la historia con mayúsculas. Pero no os asustéis que no vamos a hablar de batallas ni tratados. Hoy vamos a sumergirnos en el lado más humano, curioso y, por qué no decirlo, divertido de la historia con el libro Menudas historias de la historia de Nieves con Costrina. Este libro es como ese amigo que te cuenta un cotilleo jugoso y te deja con la boca abierta. ¿Listos para descubrir los secretos que se esconden entre líneas de los libros de texto? Pues vamos allá. ¿Alguna vez os han dicho que el lila es el color de la libertad? Suena raro, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si os dijera que este color tiene una historia mucho más profunda y significativa de lo que podríais imaginar? Pues en el siglo XIX, este color, que ahora mismo asociamos a la primavera o a la realeza, se convirtió en un símbolo de rebeldía. No era solo un color bonito, sino una declaración de intenciones. Imaginad la escena. Estamos en Francia. La gente está harta de la monarquía, de la censura, de que les digan cómo tienen que vivir. La tensión en el aire es palpable, y la necesidad de cambio es urgente. Y en medio de este hervidero de descontento, ¿qué hacen? ¿Cómo expresan su deseo de libertad y cambio? Pues adoptar el color lila como símbolo de su lucha. No era una elección al azar. Tenía un significado profundo y resonante. ¿Y por qué el lila? ¿Qué tenía este color que lo hacía tan especial y significativo? Pues resulta que este color era muy difícil y caro de producir en aquella época. No era algo que cualquiera pudiera permitirse. Solo la gente adinerada, la nobleza, podía permitirse lucirlo. Era un símbolo de estatus y poder. Así que, al vestir de lila, el pueblo llano lanzaba un mensaje claro. Nosotros también podemos ser libres. Nosotros también podemos acceder a lo que se supone que está reservado para unos pocos. Era una forma de reclamar su lugar en la sociedad. Era una forma de protesta silenciosa pero muy potente. No necesitaban gritar para ser escuchados. Su ropa hablaba por ellos. Imaginaos la cara de los nobles al ver a la gente de a pie vestida con su color. Era un desafío directo a su autoridad y privilegio. Era como una bofetada sin mano, una forma de decirles se os acabó el chollo. El poder ya no era exclusivo de unos pocos. Y es que la historia está llena de estos pequeños detalles, de estas anécdotas que nos revelan mucho más que cualquier tratado o batalla. Son las historias humanas las que realmente nos enseñan. Son como las migas de pan que nos llevan a comprender mejor el pasado, a conectar con las emociones y motivaciones de quienes nos precedieron. Nos ayudan a ver el mundo a través de sus ojos, porque al final, la historia no es más que un reflejo de nosotros mismos, de nuestras luchas, nuestras aspiraciones y nuestras contradicciones. Es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Y a veces, la mejor manera de entenderla es a través de estas pequeñas historias, de estas menudas historias de la historia que nos ofrece Nieves con Costrina. Son estas narraciones las que nos permiten conectar con el pasado de una manera más íntima y personal. Si hay algo seguro en esta vida, es que a todos nos llega la hora. La muerte es una certeza ineludible, un destino que todos compartimos sin excepción. Y parece que a lo largo de la historia, cada cultura ha tenido su propia manera de lidiar con la muerte, desarrollando rituales y ceremonias que reflejan sus creencias y valores más profundos. Algunas más extravagantes que otras, pero todas con un significado especial y único. Nieves con Costrina, en Menudas historias de la historia, nos lleva de la mano por un viaje fascinante a través de los funerales más curiosos y extravagantes de la historia. Con su estilo inconfundible, nos revela detalles sorprendentes y anécdotas que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. Desde los faraones egipcios que se iban al más allá con todo su tesoro, creyendo que podrían necesitarlo en la otra vida, hasta personajes modernos que decidieron despedirse del mundo a su manera, dejando una huella imborrable en la memoria de quienes los conocieron. ¿Os imagináis un funeral convertido en una fiesta? Una celebración de la vida en lugar de un lamento por la muerte. Pues eso es lo que hizo el escritor Hunter S. Thompson, conocido por su estilo de vida salvaje y su afición a las drogas. Su funeral fue tan excéntrico como él mismo. Su última voluntad fue que sus cenizas fueran disparadas desde un cañón gigante, mientras sonaba música de Bob Dylan y se repartía tequila entre los asistentes.
Una despedida que sin duda dejó una marca indeleble. Y si hablamos de excentricidades, no podemos olvidarnos de Timothy Dexter, un empresario estadounidense que decidió fingir su propia muerte para ver cómo reaccionaban sus allegados. Un experimento social que no salió como esperaba. La jugada le salió rana, porque su mujer no pareció muy afectada y encima no le dejó entrar al funeral. Una lección de vida que seguramente no olvidó. Pero no todos los funerales curiosos tienen un toque de humor negro. Algunos son solemnes y profundamente respetuosos. En Ghana, por ejemplo, es tradición construir ataúdes con formas que representen la profesión o la pasión del difunto. Una manera de honrar su vida y sus logros. Así, podemos encontrar ataúdes con forma de pez para los pescadores, simbolizando su conexión con el mar. De cámara de fotos para los fotógrafos, capturando su pasión por la imagen y la luz. O incluso de avión para los pilotos, representando su amor por los cielos y la libertad de volar. Estas historias nos demuestran que la muerte, a pesar de ser un tema tabú en muchas culturas, también puede ser un reflejo de la vida, de la personalidad y las creencias de cada uno. Cada funeral es una ventana a la vida que se vivió. Y que a veces, la mejor manera de honrar la memoria de los que ya no están es con una buena dosis de originalidad, celebrando su vida de una manera que sea tan única como ellos mismos. Chapter 3. Personajes que no te enseñaron en el cole. A ver, confesadme, ¿quién no ha odiado alguna vez la clase de historia? Nombres, fechas, batallas, menudo tostón. Pero, ¿y si os digo que la historia está llena de personajes increíbles, de esos que te dejan con la boca abierta y te hacen replantearte todo lo que creías saber? Menudas historias de la historia nos presenta a un elenco de personajes que no encontraréis en los libros de texto convencionales. Personajes que, a su manera, dejaron huella en la historia, aunque no siempre por las razones que podríamos imaginar. ¿Os suena Juana la Loca? Seguro que sí, pero seguramente la recordéis como la reina que se volvió loca de amor por Felipe el Hermoso. Pues bien, resulta que la historia de Juana es mucho más compleja que eso. Juana era una mujer inteligente y culta, pero su lucha por el poder en un mundo dominado por hombres la convirtió en víctima de intrigas palaciegas y de una campaña de desprestigio que la tachó de loca. Y hablando de personajes injustamente tratados por la historia, no podemos olvidarnos de las mujeres científicas, inventoras y artistas que durante siglos fueron silenciadas o relegadas a un segundo plano. ¿Sabíais que el wifi que usáis a diario para ver vídeos de gatitos en internet fue posible gracias a Hedy Lamarr, una actriz de Hollywood que, además de ser un bellezón, era una mente brillante? Estos son solo algunos ejemplos de los personajes fascinantes que nos presenta Nieves con Costrina en su libro. Personajes que nos demuestran que la historia no es algo estático ni aburrido, sino un relato vivo y apasionante lleno de héroes anónimos, genios olvidados y mujeres que rompieron barreras. Chapter 4. Carlos II, el rey hechizado. Pongámonos serios por un momento, bueno, lo intentaremos al menos. Porque la historia de Carlos II es una mezcla de tragedia, misterio y, en algunos casos, pura superstición. Hablemos de Carlos II, el último rey de la dinastía Habsburgo en España, conocido por su delicado estado de salud y por su apodo, el hechizado. Su vida y reinado estuvieron marcados por constantes problemas de salud y una serie de infortunios que parecían no tener fin. Imaginaos la corte española del siglo XVII, un hervidero de intrigas, supersticiones y luchas de poder. En este ambiente, las decisiones políticas y personales se entrelazaban con creencias en lo sobrenatural y la magia. En medio de todo este drama, un rey enfermizo y con dificultades para gobernar. Carlos II sufría de múltiples enfermedades desde su nacimiento, lo que complicaba aún más su capacidad para liderar. La imagen de Carlos II ha llegado hasta nosotros deformada por los retratos de la época, que lo muestran con una mandíbula prominente y un aspecto frágil. Estos retratos no solo reflejan su apariencia física, sino también la percepción que la gente tenía de él. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se ha dicho sobre él? ¿Cuánto de su historia es verdad? ¿Y cuánto es exageración o mito? Nieves con Costrina, con su estilo directo y mordaz, nos invita a asomarnos a la vida de este rey tan peculiar, a descubrir las causas de sus problemas de salud y a desmontar algunos de los mitos que se han creado a su alrededor. Nos lleva a través de un viaje histórico lleno de detalles fascinantes y reveladores.
porque resulta que Carlos II no era solo un rey enfermizo, sino también un hombre sensible, religioso y preocupado por el bienestar de sus súbditos. Su devoción y su fe eran aspectos importantes de su vida, que a menudo se pasan por alto. Un hombre que, a pesar de sus limitaciones, intentó gobernar lo mejor que pudo en una época convulsa. Sus esfuerzos por mantener la estabilidad del reino son un testimonio de su dedicación y compromiso. Con Costrina nos habla de los remedios extravagantes a los que se sometía el rey para intentar curarlo, desde pociones y brebajes hasta rituales que hoy nos parecerían absurdos, de las conspiraciones palaciegas que lo rodeaban, donde cada movimiento era observado y cada palabra podía ser utilizada en su contra, y de la influencia que su figura tuvo en la política europea. Su reinado, aunque problemático, dejó una marca indeleble en la historia del continente. Y es que la historia de Carlos II es un claro ejemplo de cómo la realidad puede ser mucho más compleja e interesante que la ficción. Cada detalle de su vida nos ofrece una nueva perspectiva sobre la época en la que vivió. Una historia que nos recuerda que detrás de cada personaje histórico, por muy peculiar que parezca, hay un ser humano con sus luces y sus sombras. Y en el caso de Carlos II, esas sombras son tan intrigantes como las luces. Y hasta aquí, nuestro viaje por menudas historias de la historia de Nieves con Costrina. Un libro que nos recuerda que la historia no es solo cosa de estatuas y fechas, sino un puzzle fascinante formado por pequeñas historias, anécdotas curiosas y personajes memorables. Si os gusta la historia con un toque de humor negro, si os apasionan los secretos ocultos del pasado, y si, como yo, disfrutáis descubriendo las historias que no te contaron en el colegio, este libro es para vosotros. Gracias por acompañarme en esta aventura histórica. No olvidéis suscribiros al canal, darle like al vídeo y dejarme en los comentarios qué anécdota os ha sorprendido más. ¡Hasta la próxima!